Hola, sóc el Joao França i us dono la benvinguda a un nou capítol de La Trucada, un podcast de reflexions telefòniques. Avui truquem al Miguel Sicart, professor del Centre de Recerca sobre Jocs d'Ordinador de la Universitat de Tecnologies de la Informació de Copenhagen, a Dinamarca. El Miguel ve del món dels estudis literaris, però s'ha anat especialitzant en els videojocs i actualment desenvolupa un projecte sobre el que anomena programari ridícul, programant aplicacions que no tenen cap raó de ser. Avui parlarem sobre això, el software ridícul. Truquem al Miguel. ¿Qué tal? Bien. Muy bien, gracias por atender esta llamada. ¿Cómo estamos? Un placer. Pues quería hablar contigo sobre qué es el software ridículo, porque tenéis este proyecto con Irina Sklovsky que se llama así, el Ridiculous Software, y quería pedirte que me contaras un poco qué es lo que estáis haciendo. Pues la idea es reírnos un poco, reírnos de manera muy seria de la fe que tenemos en el software y un poco de las ideologías que estamos inscribiendo tanto en la manera en la que desarrollamos software como en la manera en la que consumimos software, ¿no? Esta idea de que todo se puede solucionar si tenemos una app, que la inteligencia artificial nos revela la verdad del mundo porque no somos capaces como humanos de entender los datos, que los asistentes de voz como Alexa son nuestros esclavos y hacen lo que nosotros les pedimos. Todas estas yo me atrevo casi a llamarlas fes, ¿no? Todas estas fes que tenemos o diferentes creencias que tenemos en el software, el proyecto de software ridículo, lo que hace es reírse un poco de todas y al mismo tiempo mostrar que quizás hay alternativas, que quizás hay maneras de pensar en cómo se hace software y cómo se consume software que son más productivas o al menos son más divertidas, ¿no? Son más juguetonas. Claro. Que estos días leí el artículo que publicasteis y dándole vueltas estos días me venía a la cabeza este poema de Pessoa, ¿no? Que dice que todas las cartas de amor son ridículas y que no serían cartas de amor si no fuesen ridículas, ¿no? No sé si el software es por definición Exacto. ridículo, ¿no? La idea que presentamos en ese artículo y con la que nos reímos mucho es que ¿sabes? Nosotros somos académicos de profesión y cuando uno es académico, pues a veces tenemos que... A veces quizás jugamos un poco con demasiada precaución y entonces no nos atrevemos a hacer afirmaciones demasiado exageradas. Y con este artículo y en realidad con el proyecto entero lo que queremos hacer es las afirmaciones más exageradas del mundo. Entonces este artículo empezó... Pues yo hice varias piezas de software ridículo y se las enseñé a Irina y ella dijo, tenemos que escribir un artículo. ¿Cuál es el argumento del artículo? Y llegamos a la conclusión de que el argumento del artículo es que todo el software es ridículo, pero algún software es útil. Entonces, y llevamos esa idea al extremo, ¿no? Y es un poco como el poema de Pessoa. Todas las cartas de amor son ridículas, pero tienen que ser ridículas. Y es lo mismo. Para nosotros el software es ridículo, pero alguno tiene que funcionar, ¿no? Alguno tiene que servir en alguna función. Y así empezó todo. ¿Y criticáis esta lógica de solución de problemas que se aplica normalmente, ¿no?, al diseño y a la programación? Sí. Claro, ¿qué es lo problemático de esto? No sé, o sea, ¿a qué viene esta crítica, no? Vamos a ver, la idea es, hay un discurso que quizás está empezando a ser criticado de manera más general en el mundo académico, también en el mundo del software, pero hay un discurso que viene a decir que si tú tienes un problema, tú le puedes lanzar una pieza de software, normalmente una app, y lo vas a solucionar. Lo vimos ahora con COVID, ¿no? Con el corona, que parte de la solución es desarrollamos esta app para hacer, no sé cómo se dice en español, ¿no? Contact tracing, ¿no? Para hacer el rastreo de contactos. Y dices tú, ¿realmente necesitamos una app para eso? ¿Qué contribuye, no? Pero no sé cómo fue el discurso en España. Aquí en Dinamarca era, en cuanto esté el app listo, ya vamos a estar solucionados. En realidad, no, es una app que tienes en el teléfono, necesitas que todo el mundo la descargue, no lo vamos a solucionar
de esa manera. Y la gran mayoría de apps que utilizamos, ¿no? La gran mayoría de software que utilizamos, se nos ha vendido como ahora vamos a solucionar un problema, ¿no? Facebook soluciona la conectividad, Google soluciona el acceso universal a la información. Twitter soluciona, yo en realidad no sé lo que soluciona Twitter, pero soluciona que el loco del pueblo tiene una audiencia más grande, no lo sé, es una de estas piezas. Twitter para mí es uno de los ejemplos más paradigmáticos de software ridículo. Lo que pasa es que no saben que hicieron software ridículo. Pero se nos ha vendido el software, se nos ha vendido la idea del software y la actividad de programar como la actividad de solucionar problemas. Y en realidad no soluciona ningún problema. Es un instrumento más, es una manera de desarrollar tecnologías, pero no solucionan problemas. Pero el problema es pensar que los problemas se van a solucionar con programas, o el problema es estar pensando alrededor de la solución de problemas. Porque yo pienso en el día a día, a lo mejor esta lógica de solución de problemas es útil, ¿no? Más allá de la programación, o sea. Sí, vamos a ver, está claro que tenemos problemas y que hay que solucionarlos de alguna manera. Y está claro que también hay software que, a pesar de ser ridículo, es útil. Por ejemplo, estamos hablando por teléfono, tú estás en Barcelona, yo estoy en Copenhague y estamos hablando y funciona, ¿no? Así que la idea de que tenemos que solucionar problemas es muy válida. No queremos romper la idea de solucionar problemas. Lo que queremos romper es la idea de que hay una solución para cada problema, que cada problema tiene una solución a escala 1:1, ¿no? A la misma escala, y que esa solución está desarrollada a través de software. Es decir, que si tú desarrollas una pieza de software que intente solventar un problema, el problema está solucionado. Cuando en realidad cualquier tipo de problema, desde los más básicos hasta los más complejos, son redes de problemas, ¿no? Hay gente, hay tecnologías, hay comunidades, hay individuos y todo eso lo tienes que tener en cuenta. Cuando uno desarrolla software, lo que haces es limitar el mundo, ¿no? Lo reduces hasta que es posible contarlo, ¿no? Hasta que es computable, hasta que la máquina puede realizar operaciones en él. Y en esa reducción, claro, como todas reducciones, eliminas la inmensa variedad del mundo y la inmensa riqueza de los problemas. Entonces, lo que criticamos es que si añadimos software para solucionar problemas, tenemos que añadir software que es complicado y que sabemos que no va a solucionar ningún problema. Porque la naturaleza del software no es de solución, sino de reducción del problema a elementos simples que un ordenador, que es en realidad una máquina bastante estúpida, pueda realizar operaciones sobre esos problemas, ¿no? Y eso es un poco la ideología a la que atacamos, ¿no? Por supuesto que hay que solucionar problemas y que hay problemas de comunicación y de información y de veracidad, pero no son problemas que se puedan solventar uno a uno con software. El software puede ser parte de una solución, pero no es la solución en sí misma. Que hacéis este ejercicio de pensar software patafísico, ¿no? Con este proyecto, que, bueno, entrada te pediré que me expliques qué es la patafísica, pero al final lo que hacéis son programas que están resolviendo problemas que los programas que hay en el mercado ya buscan resolver, ¿no? Aunque sean absurdos. Sí, vamos a ver. La idea, yo tengo mi educación es en literatura, es decir, aunque me he movido un poco lejos de la literatura, en realidad tengo una educación en literatura y humanidades en general. Y cuando empezamos a discutir este proyecto, me acordé de la obra de Alfred Jarry, un poeta maldito francés de la generación un poco más mayor que los surrealistas, de la generación intermedia entre los modernistas franceses, Mallarmé y toda esta gente, y los surrealistas, que es el autor de Ubu Rey, que es una fenomenal obra de teatro, y que él creó
esta especie de ciencia difusa que es la patafísica, que es la ciencia de los problemas imaginarios. Entonces, Jarry lo que hacía era reírse de parte del discurso positivista que a finales del siglo XIX, con el gran impulso que hubo a la ciencia, se tomó un poco las riendas de cómo pensábamos socialmente y culturalmente y científicamente. Entonces, él quería reírse de esa tradición. Y claro, cuando estábamos hablando de software ridículo, la idea de hacer software que sea soluciones imaginarias para problemas, no, soluciones para problemas imaginarios, nos pareció la mejor manera de darle una especie de aire poético y artístico al proyecto, ¿no? Y ahí empezó la idea de hacer software patafísico. Y en realidad la primera app o bueno, las dos primeras que desarrollé, que son las que están en este artículo, una de ellas no la hemos podido distribuir porque Apple se niega, dice que no tiene ningún tipo de uso, con lo cual me ofende porque es cierto. Y la otra, ATTN, que es una abreviatura horrenda sobre atención o attention en inglés, que es en realidad una pantalla en blanco que poco a poco se va oscureciendo, pero que el usuario puede volver a poner en máxima luminosidad dándole 2 veces a la pantalla o haciendo un gesto con la mano, ¿no? Y la idea un poco con esa app era reírnos reírnos de esta cómo consumimos contenidos en Internet todo el rato, ¿no? En cuanto estamos aburridos, nos enganchamos a Twitter o Facebook o cualquier otra cosa y hacemos scroll y arriba y más contenido y más contenido. Y en realidad a veces lo hacemos simplemente porque queremos mirar a la pantalla. Entonces, mi app lo que hace es directamente te da una pantalla en blanco para que la mires y punto. No hay contenido, ¿no? Te da la mayor satisfacción sin ningún tipo de contenido. Es una broma, como todo. Pero que al final está haciendo, o sea, está resolviendo un problema que las otras apps buscan resolver, ¿no? Que es cómo gestionar tu atención o mantener tu atención, ¿no? Sí, eso es un poco cuando uno hace estas cosas, este tipo de proyectos, nunca sabes cuando la idea, digamos, yo no creo que esto sea arte, ¿no? Pero cuando la idea estética realmente la gente no la entienda y la use para otra cosa. Y hemos recibido correos de gente que la usa y dicen, oh, esto es una solución fenomenal para mantener la atención, para no consumir demasiadas noticias, para no enfadarse y decir, ¿qué es una broma? Deja el teléfono, ponlo en una caja, que estás mirando una pantalla en blanco, ¿qué haces con tu vida? ¿No? Así que como todo tiene consecuencias, que no habíamos previsto, pero también, como se dice normalmente, hay gente pató y hay gente a la que no le importa mirar una pantalla en blanco durante un buen rato. Claro, y esta Apple sí que consideró que tenía sentido porque está disponible en el Apple Store, ¿no? Sí. Por alguna razón interesante, no entiendo exactamente por qué, pero Apple consideró que tenía suficiente valor como para poder ponerla en la tienda. Y por ahora intentamos no hacer mucho ruido para que no nos digan nada, pero por ahora se mantiene en la App Store. Ha habido software antes, hay una época dorada en la App Store, sobre todo en la de Apple, que en vez que todo este software tan bonito y tan reluciente y tan útil que tenemos ahora, yo me acuerdo que en cuanto se lanzó la App Store, yo creo que el app más vendida era una en la que podías ¿cómo era? Reproducir sonidos de pedos. Y eso es fenomenal, ¿no? Y un poco era el salvaje oeste y poco a poco nos hemos convertido o el App Store se ha convertido en un mundo mucho más conservador, pero bueno, mientras nos dejen el app ahí, no hay ningún Porque problema. ahora me haces pensar que a lo mejor al principio los smartphones, más allá del hecho de llamar, tenían mucho más punto de juguete, ¿no? Que ahora que queremos que... Sí. Bueno, es que en realidad
la idea, no la idea, ¿no? Pero el smartphone ha sido de siempre lo que se llama en inglés un gadget, ¿no? Y lo interesante es que la idea de gadget se puede relacionar muy directamente con la idea de juguete. Tú a un adulto, especialmente a un hombre adulto, ¿no? No le vas a decir, oye, tienes que toma un juguete, ¿no? No te toman en serio. Al mismo tiempo, tú le dices, toma este gadget y van a estar, bueno, pero felices, ¿no? Entonces, la idea de gadget como juguete, como tecnología con la que tú estás intentando explorar qué se puede hacer, está muy relacionada con el smartphone o con todas estas nuevas tecnologías. Y de hecho, la mayor parte de las nuevas tecnologías que disfrutamos empiezan como gadgets que son relativamente inútiles. Por mucho que nos quieran decir que son muy útiles, en realidad son inútiles. Pero son gadgets, que en realidad son juguetes, ¿no? Esta idea del gadget como tecnología inútil, el filósofo francés Baudrillard, él ya la adelantó, ¿no? En la sociedad, creo que era en la Sociedad del Espectáculo. Yo estoy mirando ahora mis libros aquí en el despacho. Creo que es en la Sociedad, bueno, en uno de sus libros. No, espera, la Sociedad del Espectáculo es de Poe. Ahí va, estoy ahora. Bueno, acaso que el Baudrillard ya escribió sobre la idea del gadget como una condensación de este mito positivista que al mismo tiempo es esencialmente inútil. Y entonces, un poco también inspirado por ese trabajo de este francés un poco loco, el software ridículo es parte un poco de esa crítica a la fe que tenemos en la tecnología. Que a lo mejor está, ¿no? ¿Cómo decirlo? El diseñar desde lo inútil te permite inventar más cosas nuevas e interesantes, ¿no? O sea, que esta cosa del gadget... Vamos a ver, no, claro, mi trabajo, no mi trabajo, pero mi carrera académica o mi trabajo académico está centrado alrededor de la idea del juego, ¿no? De jugar. En principio videojuegos y ahora cualquier cosa con la que se pueda jugar siempre que haya un ordenador, ¿no? Una computadora. Y la idea, yo creo que un poco el proyecto serio detrás de Ridiculous Software, que lo mismo, tampoco hay que tomárselo muy en serio, ¿no? Porque si no, acaba siendo aburrido. Pero la idea es un poco, nosotros cuando jugamos, la mayor virtud de la actividad del juego es que nos permite no solo imaginar alternativas, sino vivirlas, ¿no? Por un tiempo limitado, pero nos permite vivir en una alternativa, en una organización del mundo que no es en la que vivimos. No, hablamos mucho de la idea del escapismo de los deportes y por qué necesitamos la actividad deportiva para escaparnos y demás, pero en realidad lo que los deportes, por ejemplo, nos dan es la idea de que hay un mundo ordenado ahí en el que yo voy y todo tiene sentido y puedo decidir quién gana y quién pierde y quién es mejor y quién es peor y eso soluciona, ¿no? Nos da esa alternativa. Y yo creo que si uno toma esa idea filosófica del juego como la exploración de mundos posibles y la aplica un poco a la idea de cómo utilizamos el software, ¿no? La idea del software ridículo es que lo mismo hay un mundo posible en el que el software es más humano y ridículo porque los humanos somos ridículos, pero hay que abrazar, ¿no? Realmente hay que tomarnos un poco menos en serio y yo creo que en cuanto nos tomemos un poco menos en serio, estas posibilidades, estas múltiples posibilidades de otros mundos tienen mucho más sentido. Y para mí esa es la importancia no la importancia, ¿no? Pero la idea final de este proyecto es que lo mismo tenemos que vivir en un mundo ridículo, ¿no? En un mundo jugable, en un mundo estúpido, en el mundo en el que nos riamos, en el que no... Hay que imaginar estas alternativas, ¿no? Ahí está realmente el poder del juego es en la imaginación y en la actuación sobre alternativas y lo que estamos intentando hacer con este proyecto es dar alternativas, ¿no? Y que con esa risa que te da ver estas apps, realmente esa risa
el primer paso en una vida en un mundo distinto, ¿no? Claro, que a lo mejor ya vivimos en un mundo ridículo, ¿no? Que la cuestión es darnos cuenta de ello, asumirlos, ¿no? Darnos cuenta, exactamente, sí, sí, asumir nuestra propia, lo ridículos que somos y vivir con ello, ¿no? Y si lo comparas con toda esta gente de Silicon Valley, ¿no? Con todos los Mark Zuckerbergs del mundo que dicen, no, voy a salvar el mundo con Facebook, es la idea más estúpida del mundo. Es la idea más ridícula del mundo. Por qué no dices, ¿sabes? La idea de asumir, bueno, esto es ridículo, es totalmente estúpido, vamos a vivir con ello, ¿no? Vamos a tomárnoslo un poco menos en serio. Lo mismo nos da más libertad. Miguel, yo descubrí tu existencia, digamos, en la exposición de gameplay del que estuvo en el CDCB. Y ahí tenías un vídeo en el que explicabas tu experiencia jugando a los Sims como Kurt Cobain, como el cantante de Nirvana. No sé si me puedes contar un poco cómo fue esa experiencia, ¿no? Sí, ese es un proyecto para mí anciano ya, porque lo hice hace muchos años, ¿no? En 2004. La idea era cualquier pieza de software o cualquier pieza de arte tiene un discurso político y allá por 2004 hablábamos de la política de los videojuegos, pero muy poquito, y de la ideología de los videojuegos, pero muy poquito. Aún estábamos empezando a desarrollar el vocabulario que nos permitiría hablar de estas cosas. Y yo en ese momento estaba jugando a los Sims y quería un poco analizar la ideología consumista y muy de California de los Sims, ¿no? Y entonces decidí que si los Sims quieren que tú compres cosas y tengas amigos para ser feliz, yo voy a hacer un Sim infeliz. Y mi modelo del Sim infeliz era Kurt Cobain, ¿no? El músico de Nirvana. Entonces, utilizando un código para hacer trampas, le di un montón de dinero a mi Sim, le compré una guitarra y una casa enorme, y lo único que le dejaba hacer era tocar la guitarra y estar en el sofá. Y no le dejaba hacer otra cosa, ni amigos, ni nada. Era simplemente ese mundo reducido, ¿no? Y llega un momento en el que la versión de los Sims en la que yo hice este experimento, que es el primero de los Sims, el juego, el juego toma posesión o toma control del sim, no te deja a ti como jugador controlarlo y devuelve a este personaje a un estado de equilibrio en el que tú puedas seguir jugando. Y ese estado de equilibrio se llega a través de tener amigos y de comprar cosas y todas estas cosas, ¿no? De tener un trabajo. Entonces ahí era un poco o fue un poco un experimento para demostrar que incluso los Sims tienen una ideología política que no es simplemente la idea de que tú puedas comprar cosas o que el dinero es lo más importante o todas esas cosas, sino que en realidad es una idea que te fuerza a actuar, ¿no? Te fuerza a jugar de una manera determinada. Y ese fue el proyecto, ese fue el proyecto. Que al final, pues los Sims es un juego que se popularizó mucho y ¿no? Lo que se ve aquí es como que está reproduciendo un modelo determinado de estilo de vida, de... Sí, 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 es la vida en California, la vida en California de una minoría, bueno, no una minoría, pero de una población blanca y educada y que tiene acceso a una serie de recursos, ¿no? Esos son los Sims. Los Sims son los blancos de California y es así como y todos tenemos que vivir como en realidad son los blancos del norte de California, ¿no? Ese juego no existe en lo que serían Silicon Valley, San José, San Francisco, Santa Cruz, toda esa zona de ahí es donde realmente los Sims tienen sentido. Porque es un juego que es progresivo en algunas cosas, ¿no? Admitió muy temprano en el juego, tenías la posibilidad de tener relaciones homosexuales y en ese sentido era extremadamente progresivo, pero todo ese discurso progresivo estaba situado en un eje de un capitalismo de consumo exacerbado, ¿no? Y ese es exactamente el norte de California. El discurso más progresista del mundo en el contexto más capitalista del mundo. Yo veía el vídeo en el que te explicas y que hay, ¿no? Imágenes que creo que son posteriores a las imágenes, ¿no? Sí.
Pero, claro, yo pensaba, en realidad, o sea, todos los programas me están haciendo algo similar, ¿no? A lo que le están haciendo a tu Kurt Cobain. Claro, sí, sí. Vamos a ver, la manera en la que Facebook te recomienda qué artículos vas a leer o con qué gente te vas a conectar. La manera en la que Twitter te recomienda gente a la que seguir. Todos esos argumentos, ¿no? Todas esas recomendaciones están basadas en datos que están absorbidos de tus perfiles en Internet y que te obligan literalmente te obligan a actuar en una manera determinada. Tú si quieres usar Facebook, tienes que pensar y actuar en la manera en la que Facebook quiere que tú actúes. Y lo mismo con cualquier red social. Hay un libro muy bueno, no muy bueno, extraordinario, escrito por una periodista española, Marta Peirano. El libro se llama El enemigo conoce el sistema y para mí es lectura obligada para cualquiera que quiera entender exactamente en qué lío nos hemos metido cuando empezamos a descargar apps como Facebook o empezamos a usar apps como Facebook. Sí, es un libro extraordinario, así que altamente recomendado. Reproducimos la recomendación aquí. Que, claro, una cuestión es la ideología como que hay detrás de todos los programas, ¿no? Que no sé cómo lo hacemos visible, porque a lo mejor hay un punto de esto, ¿no? Como ser conscientes de qué nos están haciendo los programas. Claro, es muy difícil, yo creo que es extremadamente difícil ver esa ideología porque para mí el mayor desafío en el que nos encontramos ahora es que toda esta ideología que está programada dentro del software está a su vez rodeada de un sistema o de una creencia en la idea del placer o de lo jugable, ¿no? Eh, es súper placentero interactuar con Facebook o Twitter. No es solo esta idea de dopamina y todas esas cosas, sino que también es muy juguetón, ¿no? Es software que es muy juguetón, muy jugable, muy gadget. Y cada nueva implementación de interfaz o de lo que sea se convierte en un poco más jugable. Y para mí ahí es donde está el peligro. Estamos utilizando la actividad del juego, que como dije antes, tiene la posibilidad de ayudarnos a imaginar un otro mundo posible, la estamos utilizando precisamente para convencernos de que no hay otro mundo posible. Hay un teórico inglés que se llama Mark Fisher, que murió hace un par de años, pero que escribió un libro que se llama Capitalist Realism, capitalismo realista. No, es un juego de palabras con la vieja idea de realismo social, ¿no? Socialist realism, pues lo mismo en capitalismo realista. Y el argumento de este libro, que es súper breve pero magnífico, es que el capitalismo es un sistema ideológico que hoy por hoy se desarrolla de tal manera que no permite ver alternativas, ¿no? Es decir, no hay alternativa al capitalismo. Puede haber modificaciones del capitalismo, pero no hay alternativas al capitalismo. Y esa manera de no dejarnos ver, o una de las maneras en la que no nos dejan ver las alternativas al capitalismo o a las ideologías detrás de este software, es hacerlas extremadamente placenteras, ¿no? Extremadamente útiles, extremadamente precisas, muy jugables, que diría yo, aunque no sea un juego, pero muy juguete, ¿no? Muy placentera en ese sentido. Y claro, no vamos a dejar de utilizarlas porque nos dan ese placer. Y claro, yo creo que una de las maneras en las que uno puede empezar a resistir esa tecnología o esas ideologías es eh, a través del humor, ¿no? Reírse de ellas. Hay otras maneras, ¿no? Una manera artística podría ser romper estas tecnologías, ¿no? Empujarlas hasta los límites, hasta que no dejen de funcionar.
Hay múltiples estrategias, pero lo que tenemos que hacer es desarrollar estrategias para que no nos convenzan de que en realidad esa es la única manera en la que deberíamos utilizar software, esa es la única manera en la que deberíamos utilizar tecnología. Últimamente le doy vueltas a una idea, bueno, que es de una socióloga de los 70, se llama Dorothy Smith, que ella habla de la ideología como un procedimiento que usan las personas para no saber, ¿no? Y ahora me hacías pensar como que el Sí, juego que tendría que servir para imaginar está sirviendo como para no ver o no saber, ¿no? O no imaginar. exactamente, sí. Para recompensarnos por actividades que están perfectamente delimitadas, pero para no dejarnos pensar en las alternativas, que es en realidad la mayor posibilidad del juego, ¿no? Y esto lo vemos, hay una historia crítica del juego y de lo jugable que viene, hay una gran tradición en Latinoamérica de utilizar la idea del juego también en su forma teatral, ¿no? Como una capacidad o un instrumento para dar voz a los que no tienen voz, ¿no? El autor uruguayo Augusto Boal, ¿no? Inventó una forma de teatro que era muy jugable y que realmente daba el teatro de los oprimidos, ¿no? Y realmente daba esa voz. Y hay un autor contemporáneo, un genio mayúsculo uruguayo, Gonzalo Frasca, que ha hecho lo mismo con el videojuego, ¿no? Y esa posibilidad, ¿no? Esa imaginación crítica del juego como capacidad de generar una alternativa, ¿no? Tenemos mucho que aprender de la manera en la que lo han hecho en América Latina y que aún lo hacen, ¿no? Que no solo que lo han hecho, sino que aún lo hacen. Así que aún hay mucho que aprender de Boal y de Frasca y de todas O sea, hay que estas hacer unos gentes. videojuegos de los oprimidos, entonces. Ese era exactamente el título de la tesis de maestría de Gonzalo Frasca. Videojuegos de los oprimidos. Así que sí, pero bueno, Gonzalo es un fenómeno, así que Que pienso sí, siempre hay que aprender de él. que hay como este punto de... ¿no? Los juegos te crean un... Bueno, o sea, que son apetecibles, como decías tú, pueden hasta generar una adicción, pero entiendo que no es lo mismo estar adicto al Counter-Strike, por decir algo, que tener Twitter en tu día a día y que a lo mejor está como muy vinculado a tu... O es lo mismo, es que no lo sé. Sí, no, vamos a ver, parte de esa relación es la misma y parte es diferente, ¿no? La parte en la que es la misma, en la que Counter-Strike y Twitter son lo mismo, es la idea de una actividad que reduce el mundo a una serie de parámetros con la que nosotros podemos interactuar de una manera reducida, ¿no? En Counter-Strike es disparar y trabajar en equipo para derrotar al otro equipo. En Twitter es ser capaz de expresar tu opinión en 280 caracteres. Y no solo eso, sino también saber, Twitter es un juego, ¿no? Para mí es una plataforma fascinante, yo la odio, pero es una plataforma fascinante porque tiene mucho de, tienes que saber cuándo vas a escribir, qué es lo que vas a escribir, para que la gente que realmente es, no tu público, sino los megáfonos repitan tu idea para que llegue a más gente. Y eso es todo un arte, ¿no? Es saber realmente cuándo y con qué vocabulario y cómo llegar a esa gente. Así que en ese sentido es tan juego como Counter-Strike. Al mismo tiempo tiene otras funciones, ¿no? El juego de Counter-Strike quiere extraerte del mundo durante un par de horas y aunque tiene una ideología determinada, quizás la ideología es lo menos, ¿no? Es lo menos interesante. Twitter tiene una ideología y quiere hacerte trabajar de una cierta manera y quiere mantenerte en ese estado de continua emoción y respondiendo y enfadándote y demás, porque cuanto más tiempo pases en Twitter, más datos vas a aportarles para que tú después puedas ser envasado como un producto a la gente que realmente gana dinero con Twitter. Entonces, la gran diferencia es que mientras Counter-Strike quiere mantenerte, no quiere mantenerte, ¿no? Pero te da un estadio o un lugar en el que tú puedes salir de lo cotidiano y tú sabes bien que estás saliendo de lo cotidiano. Twitter inyecta esa jugabilidad en lo cotidiano. Y ahí es donde realmente se convierte en más peligroso, ¿no? En esa inyección de
esa idea de juego como control o de juego como limitación en la práctica de lo cotidiano. Claro, porque en Counter-Strike tú ves los marcos, ¿no? O sea, tú ya sabes qué es lo que puedes hacer ahí. En Twitter tienes la sensación de que puedes hacer lo que quieras, Exactamente. ¿no? Sí, y por eso los niños de cualquier edad, tienen una capacidad innata para saber qué es lo que ocurre en un juego y qué es lo que ocurre fuera de un juego, ¿no? Y saben exactamente dónde se termina el juego y dónde empieza. Eso lo saben perfectamente. Entonces, el juego está siempre indicándote dónde se termina. El problema con algo como Twitter o Facebook o WhatsApp es que tiene elementos de juego, quiere que lo experimentes como si fuese un juego, pero no te da esos marcos y no te da la libertad para decir, como en un juego, yo ahora paro, yo ahora lo dejo y se acabó el juego y no quiero seguir jugando y la vida sigue. No, estas herramientas no te lo permiten. De hecho, quieren mantenerte más enganchado que los propios videojuegos. En ese sentido, son casi peores que los videojuegos, ¿no? Bueno, no en ese sentido. En general son peores que los videojuegos, porque al menos los videojuegos son honestos y estas plataformas no son en absoluto Y son menos honestas. divertidas, seguramente, ¿no? Para mí son más fascinantes, pero menos divertidas, ¿no? Son sí. Hola, lamento dir-vos que la conversa amb el Miguel s'ha tallat a la recta final. Potser com a senyal definitiu de la ridiculesa del software, o almenys això hem comentat després. Aquest ha estat el 7è capítol de La Trucada. Gràcies per escoltar, i us recordo que podeu seguir les xarxes del programa i comentar els capítols a Facebook, Twitter i Instagram, tot i que sembla una recomanació una mica estranya després d'aquesta conversa. Ens trobem la setmana vinent amb una nova entrega a La Trucada.